Ese fue, odontológicamente, ese fue mi primer primer trabajo. trabajo. Así como gran parte Ah. de Pago. No. Ah, ¿no fue pago? No. Ah, ok. No, es aprender. Ok. Un profesor me dijo una vez, hay dos maneras de aprender, o trabajando o pagando. Yo Un genio. pagando no podía. Claro. Bueno, Trabajando, pagaste la con mano trabajo. Buenas, hoy estamos acá con un nuevo entrevistado en este ciclo de entrevistas que estamos haciendo con Enoclu y les quiero presentar a un colega nuevo. Vamos a escuchar su historia y cómo fue que logró montar todo lo que hoy tiene. Ezequiel, un gusto. Gracias. Gracias por recibirnos. Gracias a vos. La idea de esta entrevista es conocerte un poco, contarnos cómo es tu historia y bueno, cómo fue que pudiste armar todo lo que yo estoy viendo acá. Bueno, mucho trabajo y sacrificio. Así fue toda la carrera y después ¿Dónde estudiaste vos? en la UBA, Ah. en la universidad. ¿Vos sos de? Yo soy de Chivilcoy, Mirá. provincia de Buenos Aires. A los 18 me vine a estudiar acá. Y bueno, una cosa a la otra, uno siempre Solo. se queda solo. ¿Tu familia quedó allá? Solo. ¿Sin novia, sin nada? Nada. A la UBA directo a estudiar. A la UBA directo a estudiar. Un nuevo comienzo, una etapa difícil, por lo menos para mí difícil, ¿no? Venir de un pueblo que tenías tu mamá que te prepara la cama, que tenés todo preparadito ahí. A la inmensidad de la ciudad. No, terrible, terrible. Así que, bueno, ahí inició todo el ciclo de ¿Cuánto estudiante. tardaste en recibirte? Y fueron 6 años. Mirá. 6 años. Y una vez que estudiabas y no trabajabas. Estudié y no trabajaba. No. Lo que tiene particularmente la odontología que te demanda mucha hora facultad. Claro. Nosotros entramos a las 8 de la mañana y salíamos a las 6 de la tarde. ¿Y tu primer trabajo cuándo llegó? Odontológico cuando me recibí, claramente. Igual previo a recibirme, ya uno que se empieza a querer, digamos, introducir dentro del consultorio, ya le hacía de asistente a un profesor de la facultad. Ese fue, odontológicamente, ese fue mi primer trabajo. Así como gran parte de ¿Pago? No. Ah, ¿no fue pago? No. Okay. No, es aprender. Ok. Un profesor me dijo una vez, hay dos maneras de aprender, o trabajando o pagando. Yo un genio. Pagando no podía. Claro. Bueno, pagaste con trabajo. Exactamente. Claro, okay. Así que así fue, así arranqué. Y después, tu primer trabajo ya de... Bueno, después ese profesor que me tenía ahí, digamos, aprendiendo ad honorem, me dio lugar en su clínica ya, una vez que recibí el título, ya como profesional. Y ese fue mi primer trabajo, iba 2 tardes en la semana, un ratito ahí a aprender. ¿Y ahí cómo te pagaban por los trabajos que vos hacías? Claro, un porcentaje sobre el trabajo ejecutado en esa tarde. Sí, me lo pagaba en el momento. Ok. ¿Ibas 2 tardes y el resto de los días? Iba 2 tardes y el resto del día, bueno, al inicio buscando para una clínica, para otra. Después pude trabajar en el tomógrafo también de la facultad, ¿sí? Mirá. Y después, bueno, siempre se van abriendo puertas, ¿no? Porque necesitan un doctor en tal lugar, en tal otra, a medida que uno va creciendo también. Va estudiando, va perfeccionándose, anotándose en algún curso, ¿sí? Pero siempre con la economía. Y con las limitaciones económicas. Totalmente. A ese punto quería ir. Sí, ¿Y cómo llegas de estar trabajando 2 tardes para alguien a poder montar vos tu propio consultorio? Que de hecho quiero spoilear que tiene 2 consultorios, pero no me quiero adelantar. ¿Cómo llegas a eso? Y mirando para atrás, creo que, te lo dije recién hace un ratito, en la vorágine de uno de seguir creciendo y nada, y perfeccionándose, no se toma el tiempo de mirar para atrás. Pero con tu pregunta, recién empecé a tener recuerdos de cómo era ese Ezequiel, nada, los primeros años de recién recibido. Fueron lindos, porque fueron muy lindos porque uno va creciendo y comprándose sus primeros instrumentos, sus primeras cositas, pero a su vez muy duro, porque no sos nadie, los conocimientos son pocos con los que sale uno. Pero vos ya sabías que te querías abrir tu propio camino. Sí. No es que querías trabajar para alguien, No. por nada. Siempre en mi vida supe que no podía ser empleado de nadie, siempre quería tener un trabajo independiente y nunca iba a estar, digamos, siendo empleado de
en lugares donde la filosofía de trabajo no era la que yo tenía, ¿sí? No digo que no lo he hecho, porque en esos primeros años, cuando solo trabajaba 2 o 3 tardes, caí otras 2 tardes en clínicas un poco más comerciales, sí, un poco más comerciales. Donde despachan pacientes. Exactamente. Pero, bueno, pero ahí aprendes mucho también. Sí. Pero, ¿sabes qué aprendés? Aprendés lo que no debes hacer y creo que es a ver, una zona de riesgo, porque donde vos no tenés claras las cosas y el nivel de odontología que vos querés hacer, ahí enseguida te podés desviar. ¿Por qué? Porque te tienta mucho la parte económica. Porque vos querés meter más volumen de pacientes para hacer más plata porque la necesitas. Pero en mi caso yo tenía bien claro lo que quería hacer y el tipo de odontología que quería hacer. Lo tomé obviamente como un instrumento para seguir creciendo, para ir comprando mis primeros elementos, pero siempre con la limitación de que sé que esto se puede hacer y esto no. Y bueno, en estas clínicas así masivas también fui creciendo de a poco, fui escalando, fui teniendo cada vez más pacientes, pero siempre con el objetivo de tener el consultorio propio. ¿Y cómo es esto? ¿Tenés que empezar de a poco a comprar tu instrumental? No logro visualizar cómo es. Porque todo lo que tenemos, que vamos a mostrarle ahora en algún momento es una inversión. Sí, es una inversión bastante grande. La odontología cuesta mucho iniciar los primeros pasos, porque ya desde el primer paso tener un sillón propio ya es mucha plata. No te estoy hablando del lugar donde vas a claro, comprar un... Pero lo que tiene odontología que es una carrera donde vos año a año vas cursando diferentes materias, ¿sí? Y tenés que ir adquiriendo diferente instrumental, que en mi caso, papá y mamá desde Chivilcoy me mandaban platita y iba comprando en las casas dentales algo. Gran parte de las cosas las tenés porque las tenés que utilizar en la facultad para cursar las materias. Después, obviamente que cuando querés ir perfeccionando la técnica, mejorando tu rendimiento y tu atención, hay cosas que son inversión. Y que tenés que empezar a analizar o sacrificar, decir, bueno, yo trabajo un año para comprarme una buena turbina porque no quiero el ruido, porque no quiero la vibración o el micromotor eléctrico, que son todas cosas que... Y así te fuiste de a poquito equipando con ciertos materiales. Sí. ¿Y en qué momento pudiste recién pegar el primer salto a abrir tu propio consultorio? ¿Cuántos años trabajando para otro estuviste? Y fueron 8 años. Un montón de tiempo. Sí. Bueno, esto es porque mucha gente piensa que abrirse su propio consultorio o su propio negocio, su propia empresa es de la noche a la mañana. Bueno, yo vengo de una familia del interior, laburante, como gran parte de la Argentina, que me brindaron todo su apoyo hasta donde pudieron. Después, cuando yo me recibí y pude empezar a tener mis primeros trabajitos, ya no querían que ellos se sacrifiquen y me compren cosas, así que me abrí, obviamente, solo. Pero bueno, en los primeros años, como te digo, estuve en una clínica, en el tomógrafo de la facultad, después en otro consultorio, y uno va hasta tapando agujeros, cubriendo a algún odontólogo amigo que necesitaba, hasta que, bueno, pude alquilar mi primer consultorio, pero ni siquiera el consultorio entero. Lo que se utiliza mucho es alquilar por módulo. Vos alquilás el sillón de un odontólogo, el cual tiene un consultorio con 3 sillones. Eso es una unidad de negocio, digamos. Totalmente. Hay gente que monta, yo que no tengo ni idea de sacar una muela, puedo invertir. Vos tranquilamente, no siendo profesional de la odontología, podés tener un departamento, hiciste 3 box, pusiste 3 consultorios, 3 sillones, los habilitás y lo puedes alquilar por módulo. Así empezaste vos. Esa fue tu independencia. Así empecé, alquilando un sillón los lunes a la tarde para poder atender primos de mi mujer, amigos de Chivilcoy. Ahora empieza otro problema, en que antes los pacientes vos no te preocupabas. Vos desayunabas tranquilo en tu casa, ibas al consultorio y sabías que llegaban los pacientes. Exactamente. En ese momento empieza un problema nuevo, que es llenar de gente que pague por tu trabajo, que ya lo tenés que hacer vos. Ahí tenías 2 trabajos. El de que la gente vaya y el del trabajo odontológico propiamente dicho. Sí, porque aparte también empieza a correr cierta ansiedad de decir, che, ¿podré llegar a bancar el alquiler de, en ese caso, el sillón? Entonces,
desesperado por, tratar de conseguir algún paciente, Claro. algún amigo, alguien que ¿Y necesite. cómo hiciste esos primeros pacientes que te iban llegando? Y yo tengo la suerte, por decirlo de alguna manera, cuando me inicié, que mi mujer es de acá, de Capital, mejor dicho, de zona norte. Entonces, son de familia numerosa, conocidos o Ok. amigos, o el primo, ¿me entendés? Después uno, no sé, que hace La un arreglaban la deporte. vuelta a la familia. Sí, totalmente. Lo seguimos Claro, claro, haciendo, claro, sí, sí. pero bueno, nada, después, si haces un deporte, también la parte social es muy importante, porque Qué buen punto. donde te empezás a desarrollar Porque, perdón, socialmente, rectifiquemos, en aquellos tiempos no existía Instagram, no había redes sociales como para poder llegar a tener un alcance. estaba Facebook, Ah, ¿sí? Instagram creo que se estaría iniciando, no soy mucho de las redes yo, ok, pero bueno, era un elemento que en sus inicios podía haber sido claro, bastante importante porque te da la posibilidad de desarrollarte un poco más rápido. Pero bueno, en mis inicios por lo menos eran todos por conocidos, amigos, claro, conocidos, de fútbol, de kite, viste que yo te claro, decía. Entonces, nada, ¿a qué te dedicas? Soy odontólogo. No sabés lo que me pasó y claro. bueno, y ahí te empiezan a consultar y ahí se desarrolla un poco todo, como en todas las profesiones. Claro. Bueno, pero es un trabajo que en la facultad te enseñaron a cómo conseguir pacientes No, 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 y peor aún, cómo administrar, cómo llegar a saber cuántos pacientes tenés que atender para poder cubrir ese consultorio. no, aún menos. La parte administrativa contable es una parte que está completamente. Yo la conocí cuando empecé a alquilar mi primer consultorio, que tenía que saber administrarme de alguna manera. Porque uno se dedica a estudiar y aprender de dientes. Claro. La parte administrativa, la parte de gestión, pasa a Pero, ser algo que no se tiene en cuenta en ese momento. pero vos pensás que es significativo, importante saber de administración Sí. o no es necesario. Es más, yo considero que debería, debería incorporarse a la A la carrera. facultad, a la carrera, sí, eh, alguna materia administrativa y de gestión, porque si no, personas como yo, que no vienen de familia de odontólogos, que no tienen una estructura, ¿sí? Eh, los puedes desequilibrar muy Sí, rápidamente. sí, rápido. Te cuento algo que me pasó ayer cenando con mi familia. Le pregunto a mi hijo, ¿tenés alguna prueba esta semana? Me dice, sí, finanzas personales. Tercer año de secundario, con lo cual Me parece ya perfecto. empezó a cambiar algo. No, Me pareció me mágico parece escuchar perfecto. eso, sí, sí, lo traigo a No, colación es increíble. con lo que vos estás Es diciendo. increíble que se ayornen, Claro. que los colegios y las Pero facultades bueno, pasen. porque evidentemente llegó al sistema educativo esta necesidad que vos estás teniendo ahora, que no contabas con herramientas como para poder llevar adelante, porque al final de esto no deja de ser un negocio y no tenés las herramientas para llevar adelante un negocio más que la propia experiencia, Sí, que a veces te totalmente. puede salir bien y muchas veces puede salir mal. Sí, sí. En mi caso, siempre tuve que administrarme cuando me vine a estudiar con el dinero que me Claro. podía dar mi familia, entonces yo sabía cuáles gastos tenía y cómo administrarlos. La Eso, escasez ya te percibía y la conoces. yo desde el primer momento que vine acá a Capital, necesité y tuve que aprender a administrarme. Claro. Entonces, todos esos cuidados y reparos que uno va teniendo, los va trasladando a una profesión. Lo que pasa es que en una profesión como esta, donde tenés insumos, el alquiler en ese caso, el sillón, qué puedo comprar y qué no, y la incertidumbre de hoy este mes tuve, no sé, 25 pacientes por decir algo. El mes que viene voy a tener 25. Claro. Entonces la incertidumbre que manejamos en la profesión es importante, que la parte económica o la parte financiera te hace dudar. Y a mí me gustaría hacer doble clic ahí en cómo te organizabas toda esa información, porque al final de cuentas en una clínica hay mucho volumen de información. Sí. ¿Cómo administras vos toda esa data? Bueno, Historias clínicas, datos del paciente, presupuestos, agendas, cobranzas, no sé si los pacientes tienen deuda corriente, ¿cómo llevas todo eso? bueno, hasta no hace mucho lo manejábamos con Excel, como la gran mayoría, creo, de los Del, odontólogos nos hemos manejado. y manejemos a decir de las empresas también, ¿eh? Yo Okay. estoy en el ámbito empresarial y no dista mucho de la odontología. Bueno,
que eso te hace de guía a ver cómo venís en el mes, pero tiene muchos grises y muchas cosas que ciertos sistemas operativos te brindan un montón de información. En este caso, cuando uno se empezó a desarrollar, volcar la parte contable en Excel, en una ficha, ya sea un Word o si hiciste un formulario, la historia clínica del paciente y después por un calendario. Ojo, en un inicio era agendita, Papel. papel, historia clínica en papel y en carpetas. A guardar y ahí qué te deben, cuánto te pagó, que te olvidaste al mes siguiente de que el paciente te tenía que pagar y plata perdida, que está en la calle. ¿Y eso no te da una sensación de que te sentías confiado, seguro, tranquilo? ¿O era lo que tenía y dale que va? A ver, confío en te referís a la En el parte. proceso, porque eso al final no deja de ser, es un sistema. Obsoleto o no, pero es un Sí, sistema. bueno, son las herramientas que tenía en ese momento y trataba de confiar en eso. Lo que sí, no tenía una capacidad de comprender qué dinero podía disponer y qué dinero no. O sea, el dinero ingresaba de parte de los pacientes, se volcaba gran parte para el mismo consultorio o para la profesión, para maquinaria, instrumental, lo que sea, y después vivía con lo que me iba Con lo que te quedando. quedaba en la caja. Claro, Y ahí pagabas sueldos, alquileres, inversiones, todo, todo sacabas de ahí, todo. O sea, no sin sé. tener una noción No, macro de ningún tipo de indicador. todo iba a la misma caja y todo salía de la misma caja. Pasa que eso sirve hasta cierto volumen, digamos, ¿no? Cuando empezaste a tomar magnitud y empezás a crecer, ya Sí, toda sí, esa información es muy grande como para poder manejarla sí. de esa forma. Es muy grande, difícil y se mezcla un poco. Sí, Ezequiel, contanos ahora, ¿y cómo es tu forma de trabajo hoy por hoy? ¿Cómo trabajas vos? Bueno, hoy por Contanos hoy, cómo es tu equipo y bueno, lo de las dos clínicas que vos tenés. bueno, por suerte hace unos años pude volver a vivir a mi ciudad, que es lo que siempre quise Ok. desde que me recibí para la vida con mi familia, desarrollarla ahí. Eh, Esto conllevó una alegría muy grande, pero también ciertos dolores de cabeza y cierta responsabilidad, que es tener, bueno, pasar a tener dos consultorios, Claro. uno en Chivilcoy y uno acá en Capital. Y la parte administrativa se empezó a complicar un poco más. Se empezó a complicar un poco más porque, claro, ya eran dos clínicas las que Dos tenía que ir clínicas. controlando. ¿Cuántos Eh, box en cada lugar? Dos en cada uno. Ok. Dos en O cada sea, uno. tenés 4 box. Sí, 4 box, cuatro. 2 cajas, Sí, 2 agendas. sí. Todo duplicado. Entonces, eh, ¿Cómo lo hacías? con un Google Calendar Ok. y las fichitas y el Excel se empezaban a mezclar las cosas. Bien. Se empezaban a mezclar las cosas. Pero bueno, después los conocí a ustedes por medio de Fernando. Yo lo seguía a él, he tomado algún que otro curso con él. Y cuando de parte de él me enteré que estaban desarrollando esto, yo ya había averiguado por otros Software. software de administración y de finanzas, porque yo ya sabía que lo estaba necesitando. Ah, Pero no me terminaban de cerrar, no me terminaban de gustar. Yo siempre le encuentro el pelo de huevo, porque quiero mejorar, quiero, viste, dar una vueltita de rosca, y no me terminaron de cerrar. Y cuando me enteré por Fernando que estaban armando este desarrollo, sin verlo, dije, este tiene que ser bueno. bueno. Por los conocimientos que yo ya tengo, Sí, por el back de Fernando. por su forma de trabajar. Bien. Y bueno, así fue que incorporé desde el inicio, porque no habían salido y lo pudimos incorporar tanto al consultorio de Belgrano como al consultorio de Chivilcoy, y fue espectacular. Bien. La verdad que realmente teniendo un equipo de trabajo donde tenés una secretaria, una endodoncista, dos ortodoncistas, una kinesióloga ahora también en la sede de Chivilcoy, necesitas una administración y una gestión que no tenía y que se me está facilitando todo
con simplemente abrir una página y ver Ah. en el dashboard cómo se viene desarrollando cada una de ellas. Me comentabas que también estás usando la AdWords cuando vas a hacer Sí. kitesurf. Sí, sí. Cuando tenés la posibilidad de tomarte un miércoles libre, en este caso a mí Un me gusta, genio. claro, en este caso a mí me gusta el deporte en el agua, ir a practicar kitesurf, el tener la posibilidad de que ante una duda, una consulta que tenga una secretaria, abrir la aplicación y decir esto era así, seguir por ese lado, es una gran ventaja. Bueno, te da libertad y organización. Totalmente, sí. Che, Ezequiel, nos gustaría ir a conocer si podemos, así le mostramos a nuestro Sí, por público supuesto. todo lo que lograste armar, que la verdad que se ve hermoso y queremos compartirlo con ellos. Gracias, sí. Vamos a ver. Bueno, ¿nos querés contar cómo fue que llegaste a tener este lugar que te felicito, está hermoso? Y es el sueño de un montón de odontólogos que trabajan para otros, poder llegar a tener esto que ya es tuyo. Sí, la verdad fue una situación particular y muy complicada, una etapa de mi vida donde pensé que era todo alegría y se complicó en un momento porque ¿Qué pasó? estábamos en otro consultorio donde Que vos alquilabas el módulo. Claro, yo alquilaba por módulo, que después, bueno, de un lunes pasó a alquilarse varios días, pero de buena primera el dueño nos pidió que lo teníamos que desalojar en un mes y medio, 2 meses. Bomba. Bomba. Mi primer nene había nacido hace una semana. Hermoso. Doble bomba. O sea, no Hermoso. sabía cómo ser padre y no Sobre- sabía cómo solucionar. Sobrellevar mojado. Exactamente. Así que, bueno, ahí fue que dije, tenemos que ir para adelante, no hay chance. Eso fue un domingo, el lunes me puse a buscar departamentos, buscando, bueno, encontramos uno, por suerte me gustó, lo ceñé, y bueno, ya encontramos el lugar para poder armarlo. Se terminó, me puse súper contento, con tanta mala suerte que el ministro de Economía en ese momento, Guzmán, renuncia. Explota el mundo. Un sábado, después un domingo, no me acuerdo. El lunes me llaman de inmobiliaria, no tenés departamento, creo, se fue todo por atrás. Otra vez, dolor de cabeza. Bueno, en síntesis, se siguió buscando, se encontramos esto, lo pudimos desarrollar en tiempo récord porque necesitaba irme en 2 meses. O sea que bajo presión funcionás mejor. No, ya. El ser humano, creo que. Claro, sí. O por lo menos, no sé, es lo que considero yo. No todo, pero no todo. Bueno, hay que soportar esa presión. las jornadas fueron 2 meses a 3 meses de despertarme a las 7 de la mañana y volver a mi casa a la 1. Porque yo iba a trabajar al consultorio que... Tu mujer con la cabeza en el Mi nene. mujer, con el nene en brazo, en mi casa, yo iba a trabajar al consultorio, salía del consultorio tipo 7, 8 de la noche y me venía acá. Se terminaba tu trabajo. Sí, mi trabajo de odontólogo. Claro, sí. Después venía el de carpintero, Claro. el de pintor, el de electricista, retocar cosas, meter mano, y volvía a mi casa todos los días a la 1 de la mañana. Así fueron Por suerte 5 los meses. bebés no lloran en esa etapa de dormir bien de No, noche. porque no, por suerte no. O sea, lo más feo, sinceramente, de esa situación fue que los primeros 3 meses de mi nene yo no lo disfruté. Sí. Porque me iba a las 7:30 de la mañana, volvía a la 1 y siempre estaba dormido. Se despertaba a la media hora llorando, que el pecho, una cosa y la otra, pero no lo pude disfrutar. Pero bueno, fue un sacrificio que valió la pena. Bueno, sos papá. Sí, Por de eso. 2 ahora. Pero Así bueno. que bueno, pero bien, contento. Bueno, muy linda historia, buen lugar. Te felicito porque, bueno, yo insisto que hay muchas personas que anhelan esto, sueñan esto, pero hay que hacer ese esfuerzo para poder llegar a. Sí, yo creo que con sacrificio y teniendo el objetivo bien claro, solo queda trabajar, perfeccionarse y dar lo mejor en el paciente y eso con el tiempo te va dando va dando sus frutos. Así que contento. Linda historia. Gracias. Bueno, gracias Ese por mostrarnos el consultorio. Realmente te felicito por todo el esfuerzo que hiciste. Sos una persona que me inspira y me da... Creo que este video le va a servir a muchos jóvenes profesionales para que entiendan todo el esfuerzo que hay que hacer y todo lo que hay que pasar para poder lograr lo que vos tenés. Bueno, gracias. Agradecer a ustedes por haber venido y darme el lugar también a dar a conocer una pequeña historia ontológica y sobre mí. En el ciclo solemos terminar con alguna frase o una palabra que vos quieras definir a Oclu y lo que sea que se venga a la mente como para poder darle un cierre a la entrevista. Creo que para mí no hay mejor frase, en mi caso, para describir a Oclu como un antes y un después dentro de mi profesión. Para mí, Oclu
tanto a nivel profesional, para poder registrar a los pacientes y para poder tener el control de mis consultorios, fue un antes y un después, pero completamente. Bueno, te agradezco ese por tu tiempo y espero verte pronto. Gracias.